Vamos a ver una parte muy importante dentro del Microsoft Excel, que son las macros. Las macros son una de las funcionalidades más potentes que existen dentro de todo el paquete de ofimática de Microsoft, y en concreto con el Excel. Entonces, al ser un poquito más avanzado, vamos a ver un caso sencillo y luego en el siguiente vídeo veremos un caso más avanzado que practicaremos en alguna tarea. Bien, entonces parto de una hoja Excel a partir de la misma que utilizamos en la tarea número 4, y vamos a ver cómo podemos crear una macro que en función de un código de teclas que nosotros introduzcamos pues puede ampliar o reducir el tamaño de una columna cualquiera. El objetivo de las macros siempre es el mismo: intentar automatizar muchas operaciones que hagamos en el Excel dentro de una única pulsación de tecla. Ese es el objetivo. Entonces, lo primero que tendremos que ver es si tenemos habilitadas las macros, poder trabajar con macros. Eso lo tenemos que comprobar en nuestras pestañas, en nuestras solapas de opciones, a ver si dentro de ellas tenemos una denominada programación. Como vemos aquí en el vídeo, en mi caso no la tengo habilitada. Entonces, por lo tanto, tendría que ir al botón de Office, opciones de Excel, y comprobar aquí dentro de más frecuentes la opción mostrar ficha programador en la cinta de opciones. Pincho aquí, le doy a aceptar y fíjense que ya aparece la opción de programador que puedo pinchar y por tanto ver todas las distintas opciones que puedo hacer con las macros, entre ellas crear una nueva macro. Bien, entonces vamos a crear una macro, pinchamos en grabar macro, vamos a darle un nombre. El nombre va a ser, por ejemplo, acción tamaño columna grande. Realmente el nombre es algo identificativo para saber qué es lo que va a realizar esta macro. Entonces vamos a hacer una macro que va a ser la columna grande. Lo vamos a asignar a un código de teclas, por ejemplo, control F. Excel nos va a avisar si ya utilizamos aquí un control, una tecla que ya está siendo utilizada por Excel. Por ejemplo, control C no podemos usarlo. Control V tampoco podemos usarlo porque son códigos ya asignados a copiar y pegar. Entonces, ponemos control F, por ejemplo, y aquí podemos introducir una descripción. Esta macro agrandará el tamaño de una columna. Le damos a aceptar y ahora ya estamos en fase de grabación de la macro. Eso significa, ahora tengo que tener cuidado porque cualquier movimiento que yo haga con el ratón, cualquier pulsación que yo haga o de tecla o clics con el ratón, todo eso se está grabando dentro de la macro. Por lo tanto, tengo que ser bastante preciso en lo que voy a hacer a continuación. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, vamos a coger una columna cualquiera, la A, y la vamos a hacer más grande. Este movimiento se está guardando dentro de la macro. Bien, voy a detener la grabación y en principio la macro ya está realizada y asignada a la tecla control F. Para comprobarlo, voy a hacer la columna como estaba antes más o menos. Me voy a poner en cualquier lado de la hoja Excel y voy a pulsar control F. Fíjense que la columna se ha hecho grande automáticamente. ¿Vale? Ahora, claro, realmente se ha hecho la columna A, pero a mí me interesaría que la macro funcionara para cualquier columna. Es decir, que si yo me pongo la columna B y le doy al control F, que la columna B también se haga grande con el tamaño que yo programé. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer eso. Vamos a macros, ahí está la macro que nosotros creamos, le damos a modificar y nos sale el código que ha generado, en este caso, la macro cuando nosotros la creamos. Entonces, fíjense que en el código este, es un código que en principio no tenemos por qué saber nosotros lo que significa, ¿no? Eso lo hace automáticamente Excel, pero vamos a ver cómo nosotros podemos un poco modificarlo. Fíjense que básicamente lo que hace el código este es que a las columnas
con todas las celdas que van en la A, es decir, la columna A, cambiarle el tamaño y poner este ancho, que es el ancho que yo hice al mover. Entonces, en vez de usar la columna A, lo que vamos a poner es la palabra selection. Eso significará que se va a ejecutar para aquella columna que nosotros tengamos seleccionada. Entonces guardamos esto y vamos a ver si funciona. Me pongo en cualquier celda, pincho Control F y efectivamente lo ha hecho grande. Me pongo por ejemplo en la columna B, pincho Control F y lo he hecho grande. Entonces fíjense que esto me ha servido para hacer una programación específica dentro del Excel.